Bien, entonces, ¿se ve lo que se está compartiendo en la pantalla? Por favor, si me pueden decir. Sí, Sí, sí. Bien, entonces, gracias. Como les decía, ¿no? La estructura, su estructura química, en el caso de las características, entonces, como ejemplo, para que se entienda, ¿no? En lo que ustedes tendrían que colocar, es que no se puede exponer a la luz, ¿no? O que tiene una oxidación de grasas, no sé, que presenta dobles enlaces dentro de su estructura, que pueden en este caso producir esta oxidación, ¿no? O sea, ya características un poco más específicas sobre la vitamina, en este caso la vitamina A. Las funciones que cumplen, ¿no? Que eso no creo que haya problema, pueden decir reproducción del desarrollo fetal, el crecimiento, la inmunidad, no sé. En el caso de la absorción y metabolismo, cómo se absorben y cuál es su proceso metabólico, claro está. En el caso de los indicadores de estado nutricional, cuando hablamos en el caso de los indicadores, ¿a qué me refiero? Que tienen que colocar, por ejemplo, ¿de qué características se tienen que tomar en cuenta para el consumo de lo que vendría a ser la vitamina A para saber si estamos consumiendo lo adecuado con respecto a eso? Es decir, si nosotros tenemos, o sea, se tendría que hablar de valorar un estado nutricional con respecto a lo que es la vitamina A, ¿no? En el ejemplo, ustedes ya dependiendo de la vitamina que les toque, entonces tendrían que decir cuáles son esos indicadores que se tendría que tomar en cuenta para dar lugar al consumo de lo que es la vitamina A. Es decir, si está pasando algún problema en su estado nutricional y es por la vitamina A, ¿cuáles son esos indicadores? ¿No? A eso se refiere. En la ingesta recomendada, obviamente, las cantidades que se recomiendan consumir de vitamina A, los alimentos. Hay muchos, efectivamente, alimentos que se encuentran o que representan a la vitamina A, pero colocar los más importantes, que es lo que sucede cuando hay una deficiencia en el consumo de la vitamina A y la toxicidad cuando efectivamente llega a suceder tal vez un exceso de este, ¿sí? Entonces, eso correspondería al cuadrito que ustedes van a presentar todos hasta la siguiente clase. Me tienen que mandar los grupos por WhatsApp y por el mismo WhatsApp les voy a decir qué vitamina van a trabajar. Entonces, solamente pueden ser 14 grupos de 2, porque en total son 22 temas, o sea, entre vitaminas y minerales que vamos a trabajar con este mismo formato. Y en el que ustedes tienen que hacer grupos de 2, que tienen que ser 14. Obviamente lo que me van mandando, ya yo les voy a decir si se puede o no se puede, y ahí ya trabajan solos, ¿no? Entonces todos van a tener su tema. Entonces, para esta actividad de exposición, que es el próximo viernes, perdón, ¿qué preguntas tienen? Lice, perdón, ¿podría explicar eso de los indicadores de estado nutricional, por favor? Sí, claro. Bien, cuando hablamos entonces de los indicadores de estado nutricional, como les decía, es, o sea, ustedes tienen que colocar varios indicadores que pueden utilizarse para evaluar el estado nutricional respecto a lo que es la vitamina A. Entonces, por ejemplo, uno de los más utilizados es la concentración plasmática de retinol, ¿no? Por decirles, ese es un indicador en cuanto a lo que es la vitamina A. O que los niveles muy bajos en sangre indican escasez de reservas hepáticas en los tejidos. Entonces, dependiendo de eso, entonces ya tendríamos que ir colocando este tipo de indicadores. A ver, otro ejemplo para que se entienda un poco mejor. Podría ser cuando existe, digamos, en el caso, por ejemplo, de lo que es la alimentación, puede haber una alimentación de alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal, por decirles, ¿no? Cada uno de ellos contienen una presencia de vitamina A dependiendo de su composición. Entonces, si existiera
digamos, una persona que consume más alimentos de origen vegetal, puede haber una deficiencia de vitamina A con respecto a eso. Entonces es un indicador de su estado nutricional. Sí, entonces así, bajo esas características, más o menos tendrían que ir determinando esos indicadores de estado nutricional. Es decir, cómo una persona puede presentar o qué es lo que puede suceder en su organismo cuando hay una deficiencia de vitamina A y qué, o sea, cómo puede afectar a nuestro organismo, y esos son los indicadores que ustedes tendrían que colocar ahí. Y en para que se diferencie, aquí las deficiencias ya vendrían a ser enfermedades específicas de lo que sucedería si esa deficiencia se mantendría, ¿no? Entonces ahí ya se van a ver las enfermedades que ya se producen por no consumir la cantidad de vitamina A de acuerdo a los requerimientos que ustedes también van a tener aquí, ¿no? Aquí tienen su ingesta recomendada. Entonces, esta ingesta tiene que estar relacionada con eso, ¿no? Esta cantidad, si no consumimos esta cantidad, puede tener esa deficiencia. Si no consumimos esta cantidad, nuestro cuerpo nos puede avisar de cierta forma que está habiendo una deficiencia también, ¿no? Entonces, a eso se refiere. No sé si se ha entendido o más o menos, o qué dicen ustedes. Ah, está bien, licenciada, muchas gracias. De nada, bien, entonces eso, ¿alguna otra duda que tengan? Entonces eso, por favor, ahora si me va mandando los grupos que van a ser de a 2 personas y ya directamente ya les digo qué vitamina o qué mineral les ha tocado y hacen este cuadrito que tienen ahí. Y este cuadro lo voy a subir a la plataforma para que tengan la base, obviamente, para poderlo hacer, ¿ya? Entonces, pasaremos rápido a lo que son las prácticas que ustedes han trabajado o estamos haciendo en la parte de la práctica, lo que son los registros de las actividades de las 24 horas. He revisado los que han hecho, donde ustedes tenían que considerar sus actividades. Obviamente, seguro, no hay muchas actividades que cuando estamos, ¿no?, en un día más o en una época normal, pero igual, ¿no? Se puede ir trabajando con respecto a eso. Entonces les voy a mostrar lo que van a ir haciendo con respecto a sus diferentes cálculos. Para eso sí necesito, por favor, que tengan su texto de su guía práctica para que puedan entender el uso de las tablitas que vamos a utilizar para poder realizar la práctica. Entonces, a ver, ustedes han calculado, o mejor dicho, han anotado la actividad, ¿no? Y han calculado su metabolismo, ¿no? Tenemos ese cálculo. Ah, y el tiempo en el que ustedes realizan esa actividad. Entonces, con esos 3 datos, lo que vamos a hacer es utilizarlos para poder calcular el valor o el gasto energético bruto, que se lo denomina así, ¿no? Entonces, voy a pasar a las tablas. Se está viendo, ¿no es cierto?, en la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve en la pantalla? No, estamos viendo de la teoría. No se está compartiendo todavía, entonces, denme un segundito. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy bien. Bien, entonces, ay, no, no es este, perdón. ¿Ya se cortó? No, hijita.
Bien, ¿se está viendo entonces? Sí, sí, Ya. Bien, entonces, con respecto a esta tablita, ustedes han trabajado la descripción de la actividad, la frecuencia, bueno, las horas y su tasa de metabolismo basal, que ustedes lo tienen, ese cálculo, ¿no es cierto? Entonces tienen que colocar ese valor aquí, ¿sí? Em, a ver, alguien que me pueda dictar cuánto le ha salido su tasa de metabolismo basal. ¿Nadie se acuerda cuánto tiene su tasa de metabolismo basal? Bien, a ver. La tasa de metabolismo basal que ustedes han calculado, primero, en ese caso es para 24 horas, ¿no es cierto? Es decir, en ese caso para un día. Ese metabolismo basal que ustedes tienen, lo tenemos que transformar en horas para poder utilizar aquí. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a hacer un cálculo de todas las actividades de forma individual, la tasa de metabolismo basal la vamos a utilizar bajo ese concepto, ¿sí? Es decir, les vuelvo a repetir, ustedes han calculado su tasa de metabolismo basal para un día. Entonces lo que vamos a hacer, esa tasa de metabolismo basal, lo vamos a calcular por horas. ¿Y cómo lo van a hacer? Solamente tienen que dividir su tasa de metabolismo basal entre 24. Por decirles, voy a dar un ejemplo, ¿no? Que mi metabolismo basal es de 1700, por decirles, mi metabolismo basal. Entonces, este es por día. Entonces voy a dividirlo esto entre 24, ¿sí? Y ese es el valor que yo voy a utilizar en esta tabla. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no sí, se entiende? ¿Sí? Entonces, ese valor, ¿no? Y si yo saco este resultado, entonces voy a tener que es 70.8, ¿no? Entonces es este. Entonces, este valor es el que yo voy a utilizar para poder realizar mi cálculo. Ahora, aquí ustedes han colocado en minutos. Bueno, tendríamos, o pueden hacer de las dos formas. O transforman esto en minutos y todo lo trabajan en minutos, o esto lo transformamos en horas, ¿no? Que va a ser lo mismo. Entonces yo voy a transformar, como este resultado de aquí lo tengo en horas, entonces lo voy a transformar en horas y pongo, ¿no? 30 minutos son 0.5 horas, ¿no? Si hago mi transformación, ¿cómo hago esa transformación? Que digo en un minuto, entonces tiene, perdón, una hora tiene 60 minutos, ¿no? Entonces hago el cálculo y tendría que 30 minutos es 0.5 horas. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero, se sí, entiende. Ya, muy bien. Entonces, esto en horas lo tenemos aquí, que lo hemos calculado, bueno, ustedes lo tienen, ya ven si trabajan en minutos o en horas, ¿no? Entonces tenemos este valor. Ahora, el que nos va a faltar es este, gasto energético bruto. ¿Cómo se calcula? Bueno, no es que se calcula. Ustedes van a utilizar sus tablas. En la parte final de su libro, ustedes tienen una tabla que dice, para empezar, dice anexo número 1 y dice gasto energético bruto en determinadas actividades. ¿Hay alguien que tenga su texto? Si me responden, por favor, para ver, demostrarles en la pantalla si es que no lo tienen. ¿Lo tienen o no? Dice anexo 1 o gasto energético bruto en determinadas actividades.
Lice, yo tengo. Ya, muy bien. Bueno, en esa tablita que ustedes tienen, voy a tratar de mostrarles después para que las reconozcan. En esta tablita que tienen están clasificadas las actividades tanto para el hombre como la mujer. Obviamente para los varones o los hombres utilizan los que tienen ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice, en el caso del hombre, dice dormido, acostado, sentado tranquilamente o caminando, o etcétera, ¿no? Y así etcétera, las diferentes actividades que se pueden ir realizando. Entonces, yo voy a colocar, aquí dice levantarse, bañarse o vestirse, ¿no? Entonces, busco esa actividad. Escúchenme bien, si no hay la actividad tal cual ustedes le han escrito, tienen que buscar una que se parezca, ¿no? Con respecto a eso. Por ejemplo, aquí hay lavarse, vestirse y ducharse. Esa actividad, en el caso del hombre, es de 1.6, ¿sí? Y está así, tal cual esa actividad. En el caso de la mujer, también es 1.6, entonces ahí no va a hablar. Entonces ponemos 1.6, el valor con respecto a la tabla que hemos verificado, y tenemos ese valor. Para calcular el gasto energético bruto, o perdón, el gasto energético total, que ese es el objetivo, tenemos que multiplicar estos tres, ¿sí? Entonces multiplico 0.5 por 70.8, que es mi metabolismo basal, por 1.6, que es el gasto energético bruto, igual, ¿no? Entonces multiplico todos estos valores y es donde voy a obtener mi gasto energético total de la actividad que tengo aquí, que es levantarse, bañarse y vestirse. Entonces, ese valor lo vamos a colocar, ¿no? Es 0.5 por 70.8 por 1.6. Entonces, el valor es 56.64. Vamos a poner así nomás. 56.64. Entonces, este valor 56.664 es el que yo necesito, ¿no? Entonces, para todas las actividades hago eso. Ahora, para que se entienda como en el caso que les decía que tenían que buscar un valor que se parezca. Bueno, aquí obviamente va a variar la hora. Para preparar el desayuno, no sé, ya no van a ser media hora, tal vez van a ser 15 minutos, por decirlo así. Entonces, para 15 minutos, si esto yo lo transformo en horas, va a ser 0.25 horas, ¿no? Ahí tengo que hacer la transformación, pero este valor, 70.8, se va a repetir en toda mi tabla, ¿no? No va a cambiar. Este 70.8 se va a hacer en todito, en toda la tabla, porque es el mismo, mi metabolismo basal no va a variar por la actividad que yo estoy designando aquí. Y este valor seguramente sí va a cambiar porque depende del tiempo que me tome para hacerlo, ¿no? Entonces, preparar desayuno no hay en las tablitas, ni tanto ni para hombre como para mujer, no hay. Entonces yo tengo que buscar una que se pueda parecer en cuanto a preparar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los varones, en cuanto a lo que son las actividades, no hay el hecho de cocinar o de preparar, pero sí hay en labores domésticas de cocina para el hombre, hay limpieza ligera, limpieza moderada, eso no aplicaría. Dice trabajo de oficina, sentado en el escritorio, tampoco podría aplicar. Podemos poner una actividad, por ejemplo, dice de pie tranquilamente, que se podría considerar, o también se podría considerar una actividad de sentado, que puede ser como en el caso de coser, ¿no? Porque se estaría moviendo. Entonces yo trato de buscar una que esté lo más relacionada posible con esa actividad que no está en las tablas que ustedes tienen ahí. O podría ser también lavar ropa. Y si se dan cuenta, tienen mucha relación. Digamos, yo les decía, estar sentado y tejer tiene 2.1. El estar lavando ropa es 2.2. No hay mucha variación. Entonces tienen que ver que se parezca.
Si es mucho, si digamos una ven que ustedes es 1.2 y quieren comparar con una que es 3.7, ya es mucha diferencia, ¿no es cierto? Entonces ya tendrían que ver lo más parecido posible con respecto a esa actividad, ¿no? Entonces yo estoy poniendo para preparar el desayuno, puedo colocar el que es el de lavar la ropa, ¿no? En el caso del hombre, y se coloca que tiene el valor, mejor dicho, de 2.2. Entonces coloco ese valor y después ya multiplico los tres y hago lo mismo, ¿no? En este caso 0.25 por 70.8 por 2.2. Y ese va a ser mi otro valor. ¿Se entiende cómo se tiene que hacer? ¿Se entiende hasta aquí o hay alguna duda? Sí, ingeniera. Bien. Sí. Bien, entonces este es 38.9, entonces ese es mi valor. Bien, una vez que ustedes han calculado de todas las actividades con este gasto energético bruto, etcétera, todo, suman todo ese valor aquí, ¿sí? Entonces, aquí van a tener una sumatoria total de sus actividades y ese valor que ustedes van a sumar va a ser su gasto energético total, ¿sí? Es decir, la cantidad de energía que ustedes están gastando en este tiempo, en estos días, ¿no? Que es normalmente las actividades que están realizando de forma diaria y esa va a ser nuestro gasto energético total. Entonces, ese es el valor que necesitamos para la siguiente clase que ustedes lo tengan, ¿ya? Esto también me van a compartir la siguiente clase para ver cómo, qué valores les han salido. Luego tienen que hacer esta otra tabla, que es la encuesta alimentaria por recordatorio de 24 horas. En esta tabla lo que se tiene que hacer es describir o anotar, más que todo, los alimentos que ustedes consumen, ¿sí? Aquí está el número de comidas, tienen el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿sí? Desayuno, almuerzo, cena y alimentos extras, ¿no? Que puede ser a media mañana, a media tarde, no sé. Pero principal, las 3 comidas y sus comidas extras. Entonces tienen que colocar, ¿no? En el desayuno, por ejemplo, yo les voy a poner para que se entienda cómo ustedes tienen que utilizar esta tabla o ir llenándola. Por ejemplo, voy a poner una taza de leche, por decirlo así. Son lo más sencillo para que se entienda. Luego, en cantidades prácticas, yo tengo que colocar, aquí sería solamente el alimento. Leche, mi cantidad va a ser la taza, una, ¿no? O 2, si son 2, ponen 2, si son 3, no sé, ¿no? Y así, o media, media. Le voy a colocar entonces, mi alimento es la leche, mi cantidad de medida práctica es una taza. Y los gramos o mls, entonces, con respecto a que en una taza, ¿cuántos mls tiene? ¿Cómo van a hacer eso? Ustedes también tienen una tablita en su texto donde pueden colocar estos valores. Ahí dice, en la tabla, ¿cuál es el título? Dice cuadro 19, tabla de peso y medidas prácticas y su equivalencia en gramos, ¿sí? Entonces, ahí están las equivalencias. No sé si pueden buscar eso en su texto para que lo puedan ubicar. Perdón, ¿qué dijo Elise? ¿Que busquemos? Cuadro 19 dice tabla de peso y medidas prácticas y su equivalencia en gramos. Así dice la tablita. Esa tabla van a necesitar justamente para lo que les estoy diciendo. Para poder colocar ya sea las cantidades en mls o en litros, en gramos, en mls o en gramos. Entonces, ahora, si no tienen estas tablas, por alguna razón no tienen su texto práctico, etcétera, entonces me van a avisar para que yo les mande al grupo las fotos de las tablas, ¿ya? Entonces, en el caso de la taza, una taza representa a 200 ml. ¿Alguien ha encontrado su tabla o no? Yo sí Yo encontré. Bien, Yo entonces, sí. qué bien. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes ven en leches y derivados, dice leche fluida, leche en polvo,
¿no? Y de acuerdo a las cantidades, si digamos el caso de la leche en polvo, dice una cucharadita colmada, 2 cucharaditas y así. Entonces ahí tienen sus medidas prácticas y sus equivalencias en cuanto a esas medidas. Entonces aquí yo estoy colocando, si tomo leche, tomo una taza, porque es muy importante estas cantidades ahora. Este valor que ustedes van a colocar son los más importantes porque a partir de estos valores vamos a poder saber cuántas calorías ustedes consumen en sus alimentos. Con la tabla que han hecho abajo, ya sabemos cuánto, o vamos a saber cuántas calorías gastan, ¿no? Es decir, en todas sus actividades, incluyendo cuando ustedes duermen, la cantidad de energía. Y ahora con los alimentos vamos a saber cuánta energía ustedes obtienen, ¿no? Por medio del consumo de los alimentos, que sabemos muy bien que los alimentos son los únicos que nos van a proporcionar energía para poder realizar nuestras actividades. Entonces, eso. Luego, a ver, un alimento más voy a colocar para que se entienda. Digamos, puedo colocar que mi desayuno es este pan, este vaso de leche y pan, ¿no? Que es los alimentos que regularmente se consumen. Entonces, en el pan, también en su tablita, perdón, dice alimentos, dice pan marraqueta, pan molde. Entonces, incluso hay queques, hay galletas, en el caso del pan. Entonces, yo puedo decir pan molde que yo consumo. Puede ser una rebanada pequeña o puede ser, una rebanada pequeña que comprende a 20 gramos. Entonces yo pongo una rebanada o puedo poner, no sé, voy a poner aquí que son 2 rebanadas. Entonces una rebanada tiene 20 gramos. Como son 2, entonces coloco 40 gramos. ¿Sí? Entonces ahí ya colocamos las cantidades. ¿Se está entendiendo o hay alguien que no haya entendido? Sí, y estoy entendiendo, pero en desayuno, ¿qué vamos a poner? Lo que ustedes desayunan. Yo les estoy poniendo ejemplos ahí de un desayuno. Lo que tú desayunas normalmente, esos alimentos colocas y colocas la cantidad que te va a ayudar las tablas y su equivalencia que es en mililitros o gramos. ¿Sí? No, lo que no estoy entendiendo es que hay desayuno y hay alimentos. Perdón, otra vez no te he escuchado bien, Ludmila. Hay 2 columnas como desayunos y alimentos. Entonces, en desayuno... No, aquí no. Como estoy leyendo, como estoy haciendo, sí tienen que hacer, ¿no? El desayuno solamente comprende el número de comida. Aquí esto es lo que nos interesa, estos 3 de aquí. Aquí no van a llenar nada. Está bien. ¿No? Gracias. Solamente ponen aquí el alimento, la cantidad práctica y su equivalencia en cuanto a esa cantidad práctica que ustedes están colocando. ¿Sí? Pues sí, gracias. Ya, no, de nada. Y así, en el caso de el almuerzo, digamos, bueno, en todo, ya sea desayuno, almuerzo o cena, tienen que tratar de ser muy específicos en los alimentos que ustedes están consumiendo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si estoy consumiendo o como normalmente una sopa, entonces de la sopa tienen que colocar todos los alimentos que están, pero en su plato, no en la olla, ¿no? Entonces, si digamos yo estoy comiendo un plato de sopa de fideo, por decirles, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí, digamos, sopa. En este caso mi sopa va a tener fideo. Entonces pongo fideo, tiene papa, por decirlo así, ¿no? Este es un ejemplo. Tiene un pedazo de carne, después tiene verduras, puedo decir que tiene zanahorias, después tiene cebolla, no sé, y así. Entonces yo estoy colocando los alimentos que comprenden mi sopa, ¿no? Que son principalmente estos de acá, incluyendo lo que vendría a ser el fideo. Ahora tengo que colocar aquí las cantidades que corresponden a mi plato, no a lo que se ha preparado, ¿no? Entonces calculo, aquí ustedes tienen que utilizar su cálculo aproximadamente, ¿no? Que vendría a ser, digamos, en el caso de las medidas o las cantidades prácticas que estamos diciendo, yo puedo colocar entre lo que es una porción regular, una porción pequeña o una unidad pequeña, ¿no? Entonces, digamos, aquí en el caso del fideo, yo voy a colocar una porción regular, ¿sí?
Bueno, una porción regular es 150. A ver, vamos a ver algo más específico. Aquí creo que están los pasteles, en el caso de los fideos. Que también tienen en las tablas, es donde ustedes pueden tranquilamente verificar. O, les vuelvo a repetir también en este caso, buscar algún alimento que se parezca en cuanto a más que todo el peso, ¿no? La composición en este caso no nos interesa mucho porque ya después vamos a ser más específicos en cuanto a la composición de cada alimento. Entonces aquí yo tengo tallarines. Dice una porción regular 70. Yo considero que esa porción regular, 70 gramos en mi plato, es mucho. Entonces solamente pongo media porción regular, ¿no? Entonces, porque eso es lo que yo voy a considerar en mi plato. Entonces pongo media porción regular. Entonces, si una porción es 70, media va a ser 35 gramos. Entonces, 35 gramos de fideo va a tener mi sopa. En el caso de la papa, no sé si es una unidad o media unidad. Entonces ustedes igual tienen aquí papa, dice una unidad regular. Entonces incluso dice una unidad regular y tienen 80 o 100 gramos. Yo voy a colocar una unidad regular, que en este caso van a ser 80 gramos. Que es una papa, o media unidad, ¿no? Tal vez es mucho una, entonces pongo media, y de esos 80 yo voy a decir que son 40 gramos. Y así van colocando de cada alimento. En el caso de la carne, lo mismo, lo que ustedes comen. Es un ejemplo, no les estoy diciendo que sí o sí tienen que colocar que comen sopa, si no comen, no. No es un ejemplo porque si es así, es muy importante que estén todos los alimentos. Si en el caso de su plato principal, es arroz, ensalada. Esa ensalada tienen que decir, si es de lechuga con cebolla, tomate, zanahoria, tienen que decir cuánto de lechuga, cuánto de cebolla, cuánto de tomate, así, ¿no? Si es una ensalada de varias verduras, de cada una de ellas, lo mismo tienen que hacer, ¿no? Y así, de todos los alimentos que ustedes consuman. Si consumen galletas, tienen que colocar cuántas galletas nomás. Si es sodas o gaseosas, también. El agua sí no entra porque no contiene calorías, entonces no las vamos a poder en este caso medir. Todos los alimentos que ustedes saben que contienen calorías, cuando decimos que contienen calorías, tienen proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿no? Tienen esos, tienen que anotarlos. Y los que no, no. Por ejemplo, el limón no, porque no tiene proteínas ni carbohidratos, o sea, no proporciona calorías específicamente o son en cantidades demasiado despreciables. O una taza de té ya no entra tampoco, a no ser que su taza de té tenga azúcar. Entonces, al tener azúcar ya tendríamos que considerar la cantidad de azúcar que colocan a su té. Y así, ¿se entiende o hay alguna duda? Si me pueden decir para que puedan trabajar tranquilos con esta tabla. Se entiende, dije, gracias. Bien. Entonces, para la siguiente tendríamos que tener esta tabla terminada, ¿no? Lo del registro de las 24 horas y este valor, el total, que les digo que es el que nos interesa. Y tienen que tener llena esta tabla también, con todos los alimentos que ustedes consumen, con sus cantidades o medidas prácticas y sus equivalentes que son en gramos. Estos equivalentes son los que necesitamos, ¿sí? Porque con estos vamos a trabajar para saber cuántas calorías nos proporcionan también todos los alimentos que ustedes consumen. Y ahí vamos a ver si así como gastan, o sea, de acuerdo a la cantidad de energía que gastan, consumen. Si es más, si es menos. Entonces, si sucede eso, vamos a hacer un análisis y lo vamos a equilibrar si es necesario. ¿Sí? Entonces, la actividad teórica, les vuelvo a repetir, es la exposición que ustedes van a tener de acuerdo a la vitamina o al mineral que les toque. Y vamos a ver esto. Y para esto van a compartir pantalla también para ver los alimentos y las cantidades que ustedes han colocado para que se entienda cada vez mejor. Y vamos a ver también cuántas calorías han gastado. ¿Sí? Está bien, hija. Bien, gracias, Alison, por responder. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿Alguna duda? Para que con eso ya concluyamos.
Y yo tengo una duda. En el caso de ¿Sí? la primera tabla que nos explicó, ¿Sí? dijo que tenemos que poner nuestro metabolismo basal, ¿no ve? Hemos sacado con la fórmula de Benedict. ¿Esa tendríamos que poner o con cuál de las? Eso no me queda bien claro. La que han utilizado, aquí está, les voy a mostrar rápidamente. Es más, esa es la que vamos a utilizar porque es más precisa. Aquí están las fórmulas de esta. Esta hemos utilizado, ¿no es cierto? Esta no es la... Ay, caray, la de Benedict. Esta es de aquí. Aquí esta es para hombre y para mujer. Ustedes también han utilizado esta fórmula, esta, donde solamente se utiliza el peso. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, ustedes han hecho el cálculo de los demás, de las demás fórmulas, y no hay mucha variación, ¿no? Yo les aconsejo, bueno, utilizar esta, pero también pueden utilizar cualquiera de las que tienen ahí, donde se tiene el peso, edad, talla, ¿no? Y se puede calcular igual el metabolismo basal. No va a haber variación, una variación muy grande. Sí, mientras más, bueno, datos tenga, efectivamente va a también ser más precisa, pero yo les recomiendo que utilicen esta. Esta no se olviden que es en kilocalorías día y la que ustedes van a utilizar en la tablita es el de calorías hora. Entonces tienen que dividir entre 24 para poder tener su dato y en relación a eso calcular. ¿Sí, Nilda? ¿Se ha entendido? Sí, sí. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan para poder realizar las actividades o alguna otra duda? Bien. Entonces, sí. Bueno, en este caso de la tasa de metabolismo basal, yo hice 2 cálculos que era a partir del peso ideal y del peso actual. ¿Cuál más o menos se va? ¿O qué resultados se van? El actual van a utilizar. Claro, el ideal no, porque no tienen ese peso, ¿no? No es el que, a no ser que haya coincidido, no va a haber ningún problema, pero sí, tiene que ser con el actual. Ya, gracias. De nada. Bien, eso entonces con respecto a las actividades es eso, no se olviden mandarme los nombres de sus grupos para que les vaya dando sus temas. Y voy a subir a la plataforma, ¿no? Para que ustedes puedan hacer su exposición. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos o nos hablamos el siguiente viernes. Hasta luego, entonces, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, ingeniera. Gracias. Nada, hasta luego.